Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Imaginemos por un momento la escena. Estamos de pie en la Plaza de San Pedro en Roma, hay miles de turistas tomando fotos, disfrutando del sol. Claro, el típico día lleno de gente. Tal cual. Pero justo debajo del pavimento que todos pisan, oculto a la vista del público, hay algo increíble. Hablamos de un laberinto subterráneo inmenso. 85 kilómetros de estanterías. 85 kilómetros. Es una bóveda con clima controlado, está resguardando millones de documentos, algunos de hace casi 1000 años. Es una imagen que parece sacada de un thriller de misterio. Y es un escenario que atrapa muchísimo. Justo ese es el punto de partida perfecto para nuestra inmersión de hoy. Porque vamos a analizar una de las tensiones más fascinantes de la humanidad. El conflicto permanente entre lo que se guarda bajo llave y la verdad que tarde o temprano sale a la luz. Y vaya que tenemos material para hacerlo. Hoy ponemos sobre la mesa una pila de documentos y artículos que de verdad están de no creerse. Sí, las fuentes son muy variadas. Así es. Estuvimos revisando análisis sobre los archivos apostólicos, registros de la Inquisición, estudios literarios y hasta publicaciones del Observatorio del Vaticano sobre, agárrense, vida extraterrestre. Nuestra misión hoy es desgranar todo esto para separar los hechos reales de la ficción y la conspiración. Pero a ver, antes de arrancar de lleno, vale la pena hacer una pequeña pausa para dejar algo muy claro a quienes nos escuchan hoy. Claro, es súper importante. Vamos a tocar temas con un peso inmenso en la historia, figuras que polarizan mucho y debates sobre civilizaciones fuera de la Tierra. Nuestro enfoque en este debate es 100% analítico. Así es. Vamos a reportar lo que dicen estas fuentes de manera imparcial, sin tomar partido ni validar creencias ideológicas de ningún tipo. Buscamos entender el contexto, nada más. Regla de oro para poder debatir a gusto. Entonces, empecemos por el principio. Porque el estigma del encubrimiento no es cosa de ayer. No, para nada. El nombre original de este lugar, fundado a principios del siglo XVII por el Papa Paulo V, era el Archivo Secreto Vaticano. Y pues si le pones la palabra secreto a tu archivo, es obvio que el mundo va a sospechar de ti. Pues ahí hay un problema de traducción y de contexto que arrastramos desde hace siglos. En el latín de esa época, la palabra secretum no tenía esa vibra de conspiración o de ocultar un crimen. Ah, ¿no? No, se traducía más bien como privado o personal. O sea, era la biblioteca privada del Papa, donde guardaba cartas diarias con reyes, científicos, emperadores. Era un archivo administrativo cerrado al público, igual que cualquier gobierno de hoy mantiene clasificados sus documentos de Estado. Ya veo. Pero, claro, el peso de la palabra secreto es gigantesco. Supongo que por eso, hace unos años, en 2019, el Papa Francisco cambió el nombre a Archivos Apostólicos Vaticanos. Exacto. La idea era quitarse de encima ese aire a novela de espías que generaba tanta desconfianza. Pero no podemos pecar de ingenuos aquí. Ese misterio no salió de la nada. Mientras el archivo de Roma estaba cerrado a puerta y piedra, había una maquinaria de censura operando a plena luz del día. Uy, sí. Las fuentes mencionan el infame Índice de Libros Prohibidos y Expurgados de la Inquisición Española. Así es. Y aquí quiero frenar un segundo. Entiendo que el archivo de Roma fuera privado, pero la Inquisición Española estuvo activa desde 1551 hasta 1819. 3 siglos. Casi 3 siglos decidiendo qué ideas valían la pena y cuáles debían arder en una hoguera. Es una locura. Fue un sistema de control de información brutal y sin precedentes. No solo prohibían libros, o sea, tenían sensores en los puertos, revisaban bibliotecas privadas y castigaban a los impresores. Controlaron qué se leía en todo el mundo hispano. A ver, pensándolo bien, era casi como el algoritmo de una red social actual, pero al revés. ¿Cómo así?
Pues hoy los algoritmos estudian los gustos de las personas para darles recomendaciones y mantener su atención, ¿no? Pero este sistema estaba diseñado para borrar ideas de la existencia. Si un concepto no les gustaba, desaparecía. Es una gran analogía. Y esto me lleva a pensar que si tienes a una institución que, durante siglos, censura ideas en público de esa forma, ¿no es hasta lógico que la gente asuma que en sus archivos privados se esconden cosas peores? O sea, ellos mismos crearon el monstruo. Es una lectura muy acertada de cómo funciona la psicología de masas. La restricción siempre alimenta la paranoia. Y fíjate que el obispo Sergio Pagano, un erudito que custodió y estudió estos archivos por más de 30 años, explica esto mismo en los artículos que analizamos. ¿Y qué dice él al respecto? Él insiste en que el acceso a los documentos exige ser un investigador calificado. No es una biblioteca de barrio para ir a curiosear un rato. Y cuando pones esa barrera académica, la sociedad se imagina lo peor. Claro, el morbo gana. Casi siempre revelan verdades mucho más complejas y fascinantes que cualquier teoría de conspiración que ande circulando. Pues quiero que nos metamos de lleno en esos kilómetros de estantes, porque los documentos que detallan nuestras fuentes no son datos menores. Son papeles que reescribieron la historia occidental por completo. Son impresionantes. Empecemos por uno que de manera visual suena increíble, ¿eh? Un pergamino del año 1530. Es una de las grandes joyas del archivo. Imagina esto, es una petición monumental. Un trozo enorme de pergamino del cual cuelgan 85 sellos de cera atados con cintas de seda roja. ¡Wow! 85 sellos. Sí, cada uno pertenece a un lord o a un clérigo muy importante de Inglaterra. Era una carta dirigida al Papa Clemente VII, rogándole, casi exigiéndole, que anulara el matrimonio del rey Enrique VIII con Catalina de Aragón. Y sabemos muy bien en qué terminó eso. El Papa dijo que no. Pero el contexto de ese rechazo, según las fuentes, es lo que cambia toda la perspectiva. No fue un no por mero capricho religioso. Para nada. El Papa estaba acorralado por el sobrino de Catalina, que era el emperador Carlos V, y las tropas de este emperador acababan de saquear Roma. El Papa era casi un rehén. Era una situación política insostenible. Y ese rechazo forzado provocó que Enrique VIII rompiera con Roma, fundara la Iglesia de Inglaterra y cambiara el mapa de Europa para siempre. Todo por lo que provocó un solo pergamino. Exacto. Es un documento que captura el segundo exacto en que la historia toma otro rumbo. Pero, a ver, vayamos a un caso donde la información estuvo escondida por 700 años. El enigma de los caballeros templarios. Ese caso me voló la cabeza. La historia oficial, la que leíamos en los libros, decía que en el año 1312 el Papa había condenado a la orden por herejía, dejando que a sus líderes los quemaran en la hoguera. Hasta que llegamos al año 2001, y esto parece guión de película. Una investigadora llamada Bárbara Frale está revisando cajas en el archivo, y de pronto encuentra algo mal clasificado. El famoso pergamino de Chinon. Sí. A ver, mi pregunta es, ¿cómo se te pierde un documento tan crucial durante 7 siglos? Por un simple error administrativo. O sea, alguien en el siglo XVII lo metió en la caja equivocada y ahí se quedó. Pero el contenido de ese papel le da una vuelta a la historia medieval. ¿Qué decía exactamente? Demuestra que en 1308 el Papa Clemente V hizo una investigación secreta y absolvió a los líderes templarios de los cargos de herejía. Espera, a ver. Si los absolvió, ¿por qué terminaron en la hoguera? Porque la política pesó más. El rey Felipe IV de Francia estaba ahogado en deudas con los templarios. El dinero siempre de por medio. Tal cual. Él inventó las acusaciones falsas para quedarse con la fortuna de la orden. El Papa intentó salvarlos en secreto con esta absolución, pero el rey francés lo chantajeó con poder militar. Al final, el Papa tuvo que ceder y disolver la orden. ¡Qué fuerte! El documento no muestra a una institución conspirando para acabar con los templarios, sino a un papa muy débil perdiendo un pulso contra un rey codicioso. Es decir, la realidad nos cuenta una historia de extorsión política pura, que es mucho más trágica y humana que el mito. Y, hablando de mitos, pasemos a uno de los juicios más famosos del mundo de la ciencia, el de Galileo Galilei en 1633. Ese es un caso clave que menciona el obispo Pagano.
Él relata lo impactante que es tener en las manos las actas originales del juicio y ver la firma de Galileo al pie de la página. Dice que es un trazo tembloroso que refleja la angustia enorme de un hombre mayor bajo una presión brutal. Galileo estaba al borde de ser condenado a muerte por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero en nuestras fuentes hay un giro inesperado en ese tribunal, y tiene que ver con su acusador principal, el cardenal Roberto Bellarmino. Sí, es una ironía tremenda. ¿Cómo es que el hombre encargado de acusarlo termina siendo su salvavidas? Pues porque Bellarmino, además de inquisidor, era un teólogo muy brillante y encontró una salida legal. Las actas muestran que él dictaminó que Galileo no era un hereje en el sentido estricto de la palabra. A ver, ¿y cómo justificó eso? Su argumento fue que proponer el heliocentrismo como un modelo matemático, como una hipótesis para hacer cálculos astronómicos más fáciles, era aceptable. El problema para ellos era afirmarlo como una verdad física absoluta sin evidencia irrefutable, que, en ese momento Galileo aún no podía probar del todo. Ya, entiendo. Esa pequeña sutileza, ese hilo legal tan fino que tejió Bellarmino, fue lo que evitó que Galileo terminara ejecutado. Es fascinante. Un detalle burocrático minúsculo que frena una tragedia. Ahora, hay una regla en Roma que marca un límite de 100 años antes de desclasificar los papeles de cualquier papado. Y esto nos lleva a un papa muy reciente y polémico, Pío XII. Es un tema de una sensibilidad enorme en la historia. A Pío XII se le ha criticado muchísimo por su presunto silencio frente al Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Y por la regla de los 100 años, sus archivos debían estar sellados hasta mediados de este siglo. Pero en 2020 pasó algo inédito. El Papa Francisco adelantó la apertura de todo ese material. Y no son un par de cajas, ¿eh? Hablamos de 16 millones de páginas. Es un volumen de información abrumador. Y la frase que Francisco usó al abrirlos fue muy contundente. Dijo: la Iglesia no tiene miedo de la historia. Es una declaración de intenciones. La idea de abrir esto antes de tiempo es entregar todo a los investigadores. Para que analicen a fondo, quieren que los académicos determinen de forma objetiva si hubo diplomacia secreta para salvar refugiados o si en verdad hubo una parálisis ante el terror, pero con papeles en mano. Escuchar sobre estas actas y cartas te obliga a pensar en la fragilidad de lo que conocemos como historia oficial. Sí, por supuesto. Creemos que el pasado ya está escrito, pero al parecer es solo un borrador. Piensa en cuántos eventos históricos quedamos por sentados hoy. ¿Qué pasaría si la próxima semana encuentran un papel traspapelado en otra bóveda que cambie por completo lo que sabemos del siglo XX? Pues es la naturaleza de la historia, se actualiza según la evidencia. El problema grave ocurre cuando esa evidencia está oculta. Cuando cierras documentos por 70 o 100 años o se pierden, dejas un vacío de información gigante en la sociedad. Y si hay algo que el ser humano detesta, es el vacío. Cuando las puertas están cerradas, la cultura pop, la literatura y el cine entran corriendo a llenar ese hueco con teorías de conspiración. Me encantó la parte de nuestras fuentes que analiza este fenómeno. Es un choque cultural digno de estudio. Los textos literarios que revisamos muestran un quiebre en los años 60, justo después del Concilio Vaticano II. Ese concilio intentó modernizar a la Iglesia y promovió avances exegéticos muy fuertes para estudiar la Biblia. A ver, pausa ahí. Avances exegéticos suena a clase de teología en la universidad. Para quienes no están familiarizados, ¿qué significa esto en la práctica? Significa dejar de leer los textos sagrados como si fueran magia pura y empezar a usar ciencia. Es aplicar la arqueología, la lingüística antigua y la historia para entender quién escribió un texto, en qué época y por qué motivo político o social. Es tratar la Biblia con rigor de ciencia. Ah, perfecto. O sea, querían aplicar un lente académico a su propio pasado. Pero, de manera irónica, las fuentes dicen que los escritores y artistas ignoraron ese esfuerzo. En vez de eso, buscaron el drama y separaron en dos a la figura central. Sí. El Jesús histórico por un lado y el Cristo de la fe por el otro. Los separaron a tal grado que los hicieron incompatibles. Tenías al hombre real por un lado y al ser divino por el otro. Los autores vieron que era más vendedor mostrar a un Jesús peleando contra el dogma. Por ejemplo, José Saramago publica El Evangelio según Jesucristo. Un librazo, por cierto. Sí, y ahí presenta a un hombre atrapado por un Dios que se siente muy autoritario. O Norman Mailer con El Evangelio según el Hijo.
donde le quita toda certeza divina al personaje y lo llena de dudas humanas. Y bueno, el rey de esta tendencia sin duda es el Código da Vinci de Dan Brown. Ese libro reventó las ventas mundiales porque usó un concepto que a todos nos encanta. La idea de que hay una gran verdad que nos están ocultando, para no perder el poder. Y Dan Brown fue muy astuto, porque tomó cosas reales, como los manuscritos de Nag Hammadi, y las mezcló con pura ficción narrativa. Cuéntanos un poco de esos manuscritos, para dar contexto. A ver, los manuscritos de Nag Hammadi son textos antiguos encontrados en Egipto en 1945. Son súper reales y tienen un valor arqueológico tremendo. Muestran corrientes cristianas que existieron en los primeros siglos. Pero la ficción agarra esos textos y se inventa una conspiración donde el Vaticano pelea por destruirlos porque, en teoría, acabarían con la fe tradicional. Además, las fuentes hablan del Jesus Seminar, un grupo de académicos en Estados Unidos que le dio un peso mediático enorme al Evangelio de Tomás, poniéndolo por encima de los textos oficiales. ¿Y qué me dices del cine? Porque el cine tampoco se queda quieto. Para nada. Los artículos mencionan rumores loquísimos, como que en Roma existe un cronovisor, una especie de televisor para viajar en el tiempo y ver la crucifixión en vivo. Suena a locura, pero hay gente que lo cree. Y luego, analizan películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ese análisis es muy interesante. Los estudios señalan que, a pesar de que Gibson tenía a la mano décadas de investigación científica sobre cómo era Judea en el siglo I, ignoró casi toda esa ciencia. ¿En serio? Sí, basó gran parte de su película en las visiones de una monja mística del siglo XIX, la beata Anna Catalina Emmerich. Él prefirió la crudeza emocional y el misticismo en lugar de la precisión de la historia moderna. Lo cual me hace pensar. Queda claro que una conspiración vende mucho más que un artículo científico. Pero voy a lanzar una crítica fuerte aquí. ¿No te parece que la propia institución es víctima de su éxito creando misterio? A ver. Si pasas siglos cerrando puertas con llave y prohibiendo libros, estás educando a la gente para que desconfíe. Si hay una puerta cerrada, la mente de inmediato pone un complot mundial detrás de ella. Pues es una reacción natural al secretismo. Si siembras misterio, vas a cosechar conspiraciones, sin duda. Sin embargo, hay un campo donde han decidido derribar las puertas por completo y adelantarse al debate científico. Y aquí es donde damos un salto gigante en nuestra inmersión de hoy. Literal, dejamos la Tierra y apuntamos al cielo. Hablemos de cómo enfrentan la búsqueda de vida extraterrestre. Este tema es fascinante. Y es mi parte favorita, porque hoy en día los rumores de extraterrestres están por todos lados. Los documentos recogen cosas como que el milagro del sol en Fátima fue en realidad un avistamiento masivo de ovnis. O las declaraciones de David Grush, un exoficial de inteligencia de Estados Unidos, que juró que el Vaticano ayudó a esconder una nave no humana en Italia. Son teorías que encajan a la perfección con la imagen de ocultamiento de la que hablábamos. Pero cuando uno revisa la postura oficial, pública y científica actual frente a la astrobiología, el panorama no tiene nada que ver con la Inquisición. Es un giro de 180 grados. Han sido súper francos al respecto. Las fuentes mencionan a Monseñor Corrado Balducci. Este teólogo salía en la televisión italiana señalando que negar la vida extraterrestre era un acto de ignorancia inaceptable. ¿Así de directo? Decía que podrían existir seres no solo más avanzados en tecnología, sino superiores a nosotros de manera espiritual. Y esto no se queda en charlas de televisión. Ellos operan un observatorio astronómico de primer nivel en Arizona. Y ahí destaca el hermano Guy Consolmagno, un científico planetario que analiza la idea del contacto alienígena desde una teología muy profunda. Él no lo ve como una amenaza, sino como un reto para definir qué es un ser vivo inteligente. Esa parte me voló la cabeza. Consolmagno se pregunta, ¿qué significa tener un alma? Uno asume que es algo de humanos, ¿no? Pero él desarma esa idea por completo. Él usa la teología clásica. Dice que estar hecho a imagen y semejanza del Creador no significa tener 2 brazos y respirar oxígeno. Eso es pensar solo en nosotros mismos. Claro, puro antropocentrismo. Para él, la imagen divina está en poseer intelecto y libre albedrío,
Es decir, ser consciente de uno mismo y tener la libertad moral de elegir. Si una especie con tentáculos a millones de años luz tiene intelecto y libertad, teológicamente tiene alma. A ver, pongámonos serios un segundo. La Biblia no dice ni una palabra sobre extraterrestres. Si mañana aterriza una nave en la Tierra, no se viene abajo todo su sistema de creencias. Ahí entra un principio genial citado en los textos, formulado por el Papa Juan Pablo II. Él dijo ante unos científicos que la verdad no puede contradecir a la verdad. ¿Qué implica eso en este caso? Que si la ciencia demuestra que hay alienígenas, esa es una verdad irrefutable, y por tanto no puede contradecir la verdad teológica. Lo que pasaría es que la teología tendría que expandirse para entender que el universo es mucho más grande de lo que los autores antiguos podían imaginar hace 2000 años. Qué forma tan buena de verlo. Se me ocurre una analogía simple. Es como si el sistema operativo de un teléfono descubriera un hardware nuevo y enorme. Esa teología está preparando una gran actualización de sistema. Un parche en el código para adaptarse a una era multiplanetaria. Es un gran ejemplo. La doctrina no se rompe, se actualiza frente a una nueva realidad. Y esto me lleva a la pregunta más loca que hace Consolmagno, y que me dejó sin palabras. Si mañana hacemos contacto con una especie alienígena, Sí, y esta especie tiene intelecto, libre albedrío y se interesa en nuestra cultura, ¿estaría dispuesta la Iglesia a bautizar a un extraterrestre? pues la respuesta de Consolmagno, basada en toda esta lógica, es un rotundo sí. ¡Wow! Si la entidad lo pide de forma libre y consciente, no existe ningún impedimento teológico. Esto te muestra cómo una institución que antes quemaba libros, hoy tiene astrónomos creando el marco filosófico para el escenario más loco que podamos enfrentar. Vaya viaje hemos hecho hoy. Quienes nos escuchan han bajado con nosotros a las catacumbas de la censura, viendo cómo funcionaba ese algoritmo inquisitorial. Vimos pergaminos perdidos por un error de oficina que cambiaron el destino de los templarios y de Galileo. Analizamos cómo la cultura pop llenó el vacío de información con novelas de misterio y películas dramáticas, aprovechando la desconfianza general. Y terminamos viendo a astrónomos debatiendo el alma de seres de otras galaxias. Si lo pensamos bien, el hilo conductor de estas fuentes no es el morbo por los secretos, es la curiosidad humana, que es insaciable. La necesidad de buscar nuestro lugar en el universo, ya sea leyendo papeles del siglo XIV o buscando señales en las estrellas. Es una búsqueda de respuestas que nos define y nos obliga a seguir preguntando, a dudar y a abrir puertas que otros quisieron dejar cerradas. Y antes de despedirnos, quiero que la audiencia se quede pensando en esto. Si esos 85 kilómetros de pasillos en Roma tienen guardados los registros más íntimos de nuestra historia pasada, ¿qué pasaría si el contacto con inteligencias fuera de la Tierra, que sus propios astrónomos no descartan, nos obliga a bajar de nuevo a esas bóvedas? Quizás el hallazgo más grande del cosmos nos obliga a sacar cada pergamino y cada carta para reescribir una vez más la historia de nuestra propia fe, desde la primera hasta la última página. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.